Ahora sí, bueno, muy buenas tardes. Sí, me preguntan que si es cierto que las clases vuelven en agosto. La verdad que es lo que se espera por un lado, se sospecha por el otro, pero a la vista todavía no hay ninguna prueba fehaciente de que eso vaya a ser así. O sea, de hecho se está organizando para ver cómo va a ser la vuelta. En ciertos ámbitos directamente no hay ni noticias. Por ejemplo, en el que estamos nosotros, aparentemente hay una idea de que tal vez se puede llegar a volver. No se sabe si será en grupos o qué, y el cursado será también en forma de grupos, pero hasta ahora no hay ninguna noticia o ninguna información oficial al respecto. O sea, todavía no tenemos nada en concreto. O sea, la idea y la esperanza está en que se vuelvan las clases, pero conversando con colegas y con amigos y conocidos, ya sea del ámbito de la salud, de diferentes ámbitos, está medio complicado, está medio complicada la cosa. Así que todo depende del día a día y de qué se piense y cómo se piense. Así que bueno, es lo único que tengo para decir. ¿Alguna otra pregunta? En relación con lengua lingüística, ¿tienen alguna pregunta que quizás me interesa más? Aunque sea desde el comienzo, aunque sea alguna pregunta muy básica, que digan, no, pero esto es muy básico. Yo dije, la consigna fue la siguiente: anoten las preguntas, cualquier pregunta, anótenla, obviamente relacionadas con la lingüística, y tráiganlas, coméntenlas ahora para que las podamos ir revisando o los mande a leer a algún lado y poder aclarar algunas de las cuestiones. Lo ideal sería hacerlo de la forma más sencilla posible. Así que, bien, escucho. ¿Qué pregunta tienen? ¿Cómo están con los prácticos? Yo quería agregar además que recuerden que estamos ya llegando al fin del cursado, o sea, las últimas clases que quedan, en realidad ya lo doy por finalizado. Yo no estoy dando temas nuevos. ¿Por qué? Porque considero que nos hemos retrasado mucho en algunas cuestiones. Entonces, prefiero que eso sea cerrado, que se le dé un término ya, a seguir avanzando, seguir mandando teoría, práctica o lo que fuere, y no tener la retroalimentación o la vuelta de esas cosas, ¿sí? Sin que se entienda bien. Prefiero hacerlo en una lengua 3 y seguir avanzando en una lengua 3 a estar en lengua 2 dándoles con un caño y no recibiendo, digamos, lo, lo, lo merecido, lo que corresponde, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, ustedes dirán, ¿qué comentan? ¿Qué quieren que veamos? Si por ahí me Todo hablan y el ven que no me... trabajo. ¿Cómo, cómo? Todo el trabajo. Si puedes dar un ejemplo, ponele, estoy viendo el trabajo y no entiendo cómo hacerlo, porque no Bueno, he a ver. estado cursando, lógicamente. Bueno, bueno, Pero bueno. si puedes Bien. dar un ejemplo de cómo hacer un análisis completo de lo que querés en el trabajo para poder Bueno, hacer todo lo demás. vamos con una oración. A ¿Es? ver, qué dicen las consignas? Y vamos a tomar una oración y la vamos a analizar completa. Funciones recursivas, tipos de proposiciones y ¿Sí? distintas modalidades de acuerdo a la actitud del hablante. ¿Sí? Bien. Todo eso. Bueno, ese es el último práctico y tiene Ujú. unos puntos, ¿no? Veamos, a ver, vamos punto por punto, a ver qué dice en una oración. Usted tiene que analizar sintácticamente unas oraciones, un grupo de oraciones. Si quieren lo busco yo, pero Sí. a ver. Castellana 2, guía de trabajo número 6. Si mal no recuerdo es este. A ver, espero que se está abriendo mientras estoy hablando. Bien, es un texto bastante grande para analizar sintácticamente. Está tomado de un cuento de Horacio Quiroga que se llama A la deriva, ¿sí? Y está adaptado Ujú. apenas. Entonces, a ver si puedo seleccionar parte del mismo. A ver, voy a necesitar... Eh, bueno, a ver, no lo puedo copiar porque es justamente el que he abierto, el que estaba en PDF, que es el que no quería abrir. El hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. A ver, esa es bastante simple, pero vamos a hacerla despacio. El hombre pisó
algo blanduzco, sintió, y enseguida, van a notar que acá Horacio Quiroga pone comas antes de la I, ¿sí? Y enseguida sintió la mordedura en el pie. Vamos a tratar de hacerlo en una sola oración para que tengamos el espacio suficiente para poder analizar. A ver, la voy a colocar acá abajo, no sé si se ve mejor, y ahí lo vamos a revisar. Vamos a ir con diferentes niveles de análisis. El primero lo vamos a hacer con color azul, el segundo con rojo, el tercero con verde, ¿sí? Y si hay más grados, bueno, lo veremos. Entonces, a ver, acá yo tengo, el hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Acá hay dos verbos, ¿sí? Y me está haciendo referencia al mismo sujeto. Entonces, ¿cuál es el sujeto de esta oración? Esta es bastante sencilla. ¿A quién están haciendo referencia? Al hombre. Exactamente, están haciendo referencia al hombre. Razón por la cual, quiero poner ahí la otra fecha, razón por la cual pisó y sintió son los verbos de ese sujeto. ¿Sí? Entonces yo tengo un sujeto, lo voy a poner con un tipo de recuadro como para hacerlo, para que se vean bien los niveles. El hombre, por un lado, y todo lo demás sería el predicado. ¿Estamos bien? Entonces yo tengo, al mismo nivel, ahí está. Tengo sujeto, expreso simple, y predicado verbal compuesto, discúlpame. Casi me pasa, por la costumbre. Bien. Hello. Vamos a hacer... Sí. Escucho. No, hello, nada más. Hi. How are you doing? Bien. Vamos al segundo grado. Verde dijimos. Segundo grado de análisis. En este caso, tengo... Lo vamos a hacer también como en forma de recuadro. No sé si les conviene así como para irlo viendo. Tengo... A ver, me he puesto... Tengo pisó, ¿sí? Tengo sintió, y entonces pisó algo blanduzco. Este algo blanduzco es lo que pisó, ¿sí? Entonces, yo dije, cualquier pregunta que hagan será aceptada, o sea, no tengan miedo ni problema en preguntar. La idea es que se comprenda y se salve de la mejor manera posible. Esto es el núcleo verbal. Algo blanduzco es el objeto directo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que pisó. O sea, el verbo pisar, en este caso, está exigiendo un objeto directo. O sea, ¿qué es ese algo blanduzco? Es la cosa que ha sido pisada. O sea, algo blanduzco fue pisado por el hombre, por ejemplo. ¿Vamos bien? Seguimos. Dice, y enseguida, ese i es un coordinante. Lo podría poner acá, lo que pasa es por ahí para borrar cuadritos, tal vez no lo guardo, bueno, no importa, lo coloco. Es un coordinante, y acá tengo enseguida. ¿Qué será enseguida? ¿Qué me está indicando enseguida? ¿Un circunstancial? Yo ¿Sí, lo de qué? puse como circunstancial, Sí, ¿de qué? de tiempo. Exactamente, De tiempo. está perfecto, muy bien, muy bien. Las que respondieron bien. Bueno, de tiempo. Exactamente. Circunstancial de tiempo. Voy a ponerlo más chico porque si no, no me va a alcanzar el espacio. Circunstancial de tiempo enseguida. Sintió otra vez el núcleo verbal. Ahora bien, lo que sintió, ¿qué es? Es igual que esto algo blanduzco, o sea, fíjense qué es lo que, sobre lo que recae la acción del verbo. ¿Sí? El hombre sintió algo. La mordedura la sintió, ¿o no? No puedo decir que la sintió. Sí. ¿Sí? ¿Qué sintió? La mordedura del pie. Eso es, ¿qué cosa? ¿Qué función tiene? Objeto directo.
objeto directo. ¿Sí? Es el objeto directo. Vamos a ponerlo con letra más chica para que se pueda leer mejor. Es el objeto directo, que justamente me está indicando ese objeto o ese argumento que depende del verbo y que es requerido por el verbo. O sea, porque si yo digo, yo sentí, ¿qué sentiste? Un temblor, un calambre en la pierna, un escalofrío, una mordedura en el pie. ¿Sí? Bien. Sigamos. Vamos al tercer grado de análisis. Pero en ese caso se podría poner también como objeto directo solamente la mordedura y lo otro como un circunstancial, ¿o no? Ah, bien. Puede ser entendido de esa manera también. O sea, puede ser también, ¿o Sí, no? sí, 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 sí. Si lo han entendido de Pero esa no manera. puede ser que en el pie está modificando a la mordedura. Claro, lo que pasa es que yo lo consideré de esa manera, como que era la mordedura en el pie. ¿Sí? Pero también puedo pensar, como dice Camila, que en el pie sintió la mordedura, que no es exactamente lo mismo, pero es válido. Entonces, en ese caso yo tendría un objeto directo y un circunstancial de lugar. Cualquiera de las dos formas sería aceptada. ¿Estamos bien? Ok. Lo que pasa es que lo que varía acá es una cuestión de interpretación. O sea, si es la mordedura en el pie, o es... O sea, si Claro, en sí, el pie bueno, está pero lo que modificando quería la saber es que si mordedura, de las dos formas puede ser. sí, de las dos formas puede ser. De hecho, si lo analizás así como lo pensaste vos, Camila, sería mucho más simple, es más rápido el análisis, termina mucho más rápido. Si yo lo pienso así, es un poquito más largo, con más niveles. No quiere decir que sea más difícil, pero tiene más niveles. ¿Sí? Vamos a seguir el camino largo, por lo menos acá. Vamos al tercer grado de análisis. Algo blanduzco. ¿Cuál de estos dos es el núcleo y cuál es el modificador? El blanduzco es el coso, el núcleo. No, perdón, el algo. Ah. No, me mató lo del coso. Es el coso, sí. En realidad, Es algo modificado por blanduzco. exacto, bien, ahora sí. A ver, algo y blanduzco. Entonces, yo tengo el algo es el núcleo. ¿Sí? ¿Cómo será blanduzco en inglés? Porque acá sería Soft, something. ¿Mm? soft o Sí, pero no es como exactamente igual, porque acá no es lo mismo decir pisó algo blando a algo blanduzco. Fíjense la terminación es softy. Ah, no, mentira, me invento eso. No, no softly. sé. No, ese No, no. no, porque softly sería como suavemente, que sea. Claro, no, Suavemente. softly es Speak el softly, adverbio. ¿o no? Que es un tema, sí. Bueno, núcleo, y este es el modificador directo. ¿Estamos bien? Ahí termina esa Yes. parte. Seguimos. Enseguida. ¿Qué pasa acá? En, y tenemos seguida. ¿No sería una como locución preposicional? Ah, A ver, es más simple en realidad. o sea, como que es una preposición, pero las dos palabras, digamos. Bien. Sí, puedes analizarlo de esa O sea, manera. me acuerdo de algo que se En ese llamaba caso, locución preposicional, sí, que ese era sí lo es. como enseguida, por ejemplo. Eso sería mucho más lógico, ¿sí? Perdón, yo me adelanté. Esa sería más lógica, de hecho. Entonces la dejo así directamente. Esa sería una forma. Claro, porque Si como no que o sea, incurrimos... clasificaría Sí, 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 como sí, una exactamente, preposición. es eso. Muy bien. O sea, ¿qué quiere decir? Que no lo podemos llegar a dividir, o sea, dividirlo sí podríamos, pero terminamos recayendo en un tipo de abuso metodológico, ¿sí? Porque no tiene sentido, o sea, enseguida lo tomamos como una sola cosa, como decir de repente, por ejemplo. Podemos separar el de y el repente, pero es medio extraño, ¿no? Bien. La mordedura en el pie. Dijimos que íbamos a tomar el camino más largo, que era este. La mordedura, yo tengo la
tengo mordedura, tengo en el pie. ¿Sí? Esto sería, en pocas palabras, modificador directo, que es el la, tengo la mordedura, que es el núcleo, y tengo en el pie, que es, ¿qué cosa? Si comienza con una preposición y yo considero que lo está modificando a mordedura, entonces es un modificador indirecto. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ahora bien, ¿no? Dijimos que vemos todo el camino largo y me faltó algo acá al comienzo, que es el hombre. ¿Sí? Que es un modificador directo y un núcleo. Es fácil. Me imagino que no hace falta que nos detengamos en eso. Y acá, en el pie, vendría a ser, vamos a tener que pasar a otro grado de análisis. Vamos a pasar a un bordón. En el pie. Este es el camino más largo. ¿Sí? Ya lo dijimos. Donde, a ver si lo ponemos con letra más chica, en viene a ser un subordinante y el pie, el término. Y ahí termina. O sea, nos queda el pie. Eso es, parece que bastante simple, porque sería en otro grado, en un quinto grado, si mal no recuerdo. A ver, vamos a usar color negro. O tengo el y tengo pie. ¿Sí? Y ahí tengo modificador directo y núcleo. Y ahí terminaría. Entonces yo tengo grado 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? 5 grados de análisis de información. No sé si han visto, pero acá no había ninguna proposición incluida. No. Bueno, entonces ahora busquemos una que tenga proposición incluida. La víbora que estaba arrollada esperaba otro ataque. ¿Sí? Vamos con esa. Volvemos a esto, limpiamos todo y escribimos la oración. Tamaño más o menos interesante. La víbora. La víbora que estaba arrollada esperaba otro ataque. Bien, a ver si lo puedo poner. Sería interesante si lo pudiera poner en una sola, en un solo renglón. Ahí. Entonces, y me voy a ir bien arriba, cosa de que se vea bien en el análisis. Vamos a comenzar con el mismo, de la misma manera que recién. Disculpen, lo que pasa es que tengo que encontrar justo el color. La víbora que estaba arrollada esperaba otro ataque. Acá tengo sujeto y predicado. Esa coma, bueno, yo he dicho que muchas de las oraciones estaban copiadas tal cual las encontré. En muchos de los casos había comas que están para mí necesarias, que están antes de un coordinante copulativo. Las hubiera sacado, pero bueno, era el texto de Horacio Quiroga y lo dejé más o menos como estaba. Ahora bien, esta oración tiene sujeto y predicado. ¿Dónde está el sujeto y dónde está el predicado? ¿Dónde comienza el sujeto y dónde comienza el predicado? La víbora que esperaba arrollada. Lo vamos a hacer bien grande, así se ve mejor. La víbora que estaba arrollada es el sujeto y luego todo esto es el predicado. ¿Sí? Yo tengo
sujeto, expreso, simple, y un predicado verbal simple. Ahora bien, vamos al segundo grado de análisis. Como ya dijimos, y vamos a usar, vamos por color verde. Esperaba es el núcleo, en este caso, ¿no? Esperaba, ¿qué función tiene? Núcleo verbal. Exactamente. Esta es núcleo verbal. Y el predicado tiene un modificador directo, que es lo que esperaba, que es el otro ataque, que obviamente es un objeto directo. ¿Sí? Pasamos al tercer grado de análisis, que acá viene la parte que me interesa a mí. Vamos con el color amarillo. La víbora que estaba arrollada, o sea, en esta primera función, en esta primera función que estamos analizando del tercer grado, ¿cuál es el núcleo y qué modificadores tiene? ¿Cuál es el núcleo? Acá, en el sujeto. Víbora. En el sujeto. Bien, Camila, ¿por qué pensaste en estaba? A ver, quiero escuchar porque es interesante. Sí, en el fondo tiene un razonamiento. ¿Por qué es el núcleo verbal? Bueno, ahí, cuidado, pero está bien el razonamiento porque vos has pensado directamente que como el verbo es la palabra más importante, entonces vendría a ser el núcleo. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Este estaba, perdón, tiene antes este qué, ¿sí? Que estaba dentro del cuadrito que yo dije que lo tienen que manejar de pe a pa. Entonces, ¿qué pasa? Eso quiere decir que este verbo no está en el mismo nivel de este otro verbo que es esperaba. No está en el mismo nivel, está en otro nivel. Entonces, está subordinado. O sea, vos imaginate, o imagínense los rangos militares, por ejemplo. O sea, un soldado raso, un cabo, un sargento, un capitán, un general. O sea, cada uno de estos son rangos que deben mantenerse, o sea, que marcan a la jerarquía. Lo mismo pasa en las oraciones. Hay jerarquías de funciones. Entonces, primero está el sujeto, después el predicado. Cuando me metí con el predicado, me encuentro con este núcleo verbal y este objeto directo. Pasamos a analizar el tercer grado, entonces nos encontramos con la víbora que estaba arrollada. O sea, toda esta función, que voy a hacerlo aunque se ve horrible porque no tengo pulso, es una proposición incluida. ¿Sí? Y me está modificando a algo, a una entidad sustantiva. Ese que estaba arrollada está modificándome a algo, me está delimitando, por así decirlo, el significado de algo. ¿De qué? ¿Era cualquier víbora? No, la que estaba arrollada. Exacto. Entonces, justamente, por esa razón es que este es el núcleo. O sea, a ver, lo vamos a poner acá porque es el tercer grado. Este es el núcleo de la construcción. Esta es la palabra más importante. Vamos a ponerlo un poquito más grande porque se ve muy chiquito. A ver. Ese es el núcleo. ¿Sí? Es fácil porque la víbora, bueno, entonces es un modificador directo. Y lo que viene después, y acá viene, esto también es importante, si han revisado bien los cuadros sabrán a qué me refiero, porque me encuentro con que esto es un modificador directo. ¿Por qué? Porque acá no hay una articulación, o sea, justamente ustedes pueden notar que acá no hay una articulación con una preposición, como sí pasa con los objetos, con los modificadores indirectos. En este caso, se une esa estructura directamente al núcleo
sin necesidad de una preposición, lo que la convierte en un modificador directo de víbora, de ese sustantivo. ¿Estamos bien? Porque Sí. piensen como si esto que está entre paréntesis, pónganle un adjetivo cualquiera. A ver qué adjetivo puede ser. La víbora, ¿cómo puede estar la víbora? Denme un Dorada. adjetivo. ¿Ah? Dorada. La víbora dorada, la víbora agazapada, la víbora lastimada, ¿sí? Inmediatamente pienso en un adjetivo que está coordinado con ese víbora, ¿sí? Inmediatamente, porque esto está modificando a esto. Entonces es una función de modificador directo, cumple una función de modificador directo, pero adentro es una proposición incluida, que tiene, ya hemos dicho, deben tenerle mucha atención a esto, tiene ese nexo, ¿sí? ¿Ese qué? Es lo que deben tener cuidado. Porque las que estamos viendo ahora son con nexo nomás. Ahora bien, en el análisis de la oración me faltó algo, nada más para terminar, que es esto. Yo tengo, esperaba otro ataque. Otro y ataque. ¿Sí? Tengo. ¿Cuál de los dos es el núcleo? ¿Qué es más importante? ¿Otro o qué es el ataque? El ataque. Exactamente. Es el sustantivo, ese es el núcleo, y esto es el modificador directo. Exactamente. ¿Sí? Bien. ¿Vamos bien? Yes. Bueno. Profe, una pregunta. Sí, diga. Después de cada oración hay que poner el dictum y el modus y si es enunciativa y todo eso. Lo que decía el trabajo era que ustedes debían reconocer la modalidad de las oraciones, si mal no recuerdo, a ver. Ajá, eso, la Bueno, modalidad. Sí. a ver. Ah, no decía eso acá en el texto directamente. Dice que busquen con ejemplos. No les puse a hacerlo con estas oraciones porque era, a ver, no tenía sentido, porque todas Ah, tenían, son todas iguales. claro, casi, no encontré un ejemplo que se pudiera realizar, que sea simple y que además tuviera distintos modus y distintos dictum. Entonces, distintos modus, mejor dicho. Pensé que había que hacerlo de ahí. No, a esto no. Buscar los ejemplos por otro lado. O sea, la idea es que lo propongan desde otro lado, que es bastante sencillo. Porque si lo hacen con estas no tiene sentido porque todas van a ser declarativas, enunciativas, ¿sí? O sea, Claro, aseverativas. claro, Eso yo es lo las que empecé a hacer con ese y no. Ah. Claro, no. Bien. ¿Seguimos? ¿Ponemos otra más? Bueno, ¿qué dicen? ¿Sí? Bueno, busquemos otra que tenga proposición incluida. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde había 2 gotitas de sangre, y sacó el machete de la cintura. Ah, esa está buenísimo. Si alguien me la puede dictar, el hombre, porque es bastante largo. El hombre sacó el machete de la cintura, ¿era? Ah, echó una veloz, es que me había confundido con la posterior. Echó una veloz ojeada a su pie, Donde donde había 2 habían, gotitas de sangre. dice, y ahí habían, Había 2 gotitas de sangre, ¿no? Y sacó el machete de la cintura. En primer lugar, podríamos dividir esta oración con 2 predicados, o sea, tiene esta segunda parte, la voy a copiar después, para que se haga más breve el análisis, más acotado. Y vamos a copiar la otra. Bueno, vamos con la primera parte. Dijimos,
¿Qué pasa con esta oración? Dice, el hombre echó una veloz ojeada a su pie donde había 2 gotitas de sangre y sacó el machete de la cintura. Esa coma tendría que haber quedado ahí arriba, pero bueno. O bien la. Es un predicado verbal compuesto. Sí, exactamente, es un predicado verbal compuesto. Y tiene un sujeto, que es bastante sencillo, porque de hecho todo está hablando en el cuento de esta misma persona. Entonces, el sujeto es el hombre. Ese es el sujeto. Todo lo demás, esto, incluso de abajo, es, a ver, es parte del predicado verbal compuesto. Y esto es sujeto expreso simple. Predicado verbal compuesto. Esto vendría a ser el predicado 2 y esto el predicado 1. Si los quieren reconocer así como para analizarlos de otra manera. Analizarlo de una manera más simple, más visiblemente más simple. Vamos a los núcleos verbales. Vamos al segundo predicado, que es el más fácil. Dice, y sacó el machete de la cintura. Ese I obviamente es el coordinante, que estaría en realidad un grado superior. Yo lo puse abajo, pero debería estar más arriba. Así lo vamos a sacar del recuadro. No sé qué decir. Sacó es el núcleo verbal. ¿Sí? Sacó el machete de la cintura. Acá también podemos discutir si es que sacó el machete de la cintura, es un machete que él llevaba, que ese machete es el machete de la cintura, como si tuviera varios machetes. Por ejemplo, el machete de la espalda, el machete de la cintura y el machete del tobillo. No sé si me explico. En ese caso tendremos que considerar que todo es parte de lo mismo. ¿Sí? O puedo considerar que sacó el machete de un lugar y que ese lugar es la cintura. En ese caso, el de la cintura es el circunstancial del lugar. Yo voy a optar por esa segunda lectura. Recuerden que por eso también doy oraciones, porque oraciones con un texto, porque si no, no tiene sentido. Es como que estamos analizando oraciones de laboratorio. El machete es el objeto directo. Y de la cintura es el circunstancial de lugar. ¿Sí? Vamos al otro, al anterior. Y este predicado 1 es el que más me interesa. Dice, echó una veloz ojeada, echó una veloz ojeada, o sea, yo acá tengo esto, que es, ¿qué cosa? Es el núcleo verbal. Y que echó una veloz ojeada a su pie, donde había 2 gotitas de sangre. ¿Qué será donde había 2 gotitas de sangre? Vamos con esa función. Con esa. ¿Qué piensan que es? El dónde, piénsenlo en inglés. When, no where. Two drops of blood. ¿No? A ver si lo piensan en inglés con el where. ¿A qué hace referencia? Exactamente, muy bien, Gisela. Es un circunstancial de lugar. Además, fíjense que dice el dónde. ¿Dónde había 2 gotitas de sangre? O sea, echó una veloz ojeada a su pie. ¿A dónde miró? Ahí está el circunstancial del lugar. ¿Sí? ¿Dónde había 2 gotitas de sangre? O sea, no es que miró a cualquier lado. Por eso yo decía lo de two drops of blood. Una veloz ojeada a su pie. ¿Qué será? Una veloz ojeada. ¿Qué función tiene? Es fácil. Lo que echó fue una veloz ojeada. O sea,
A ver. Una veloz ojeada a sus pies fue echada por el hombre. Al pasarlo a voz pasiva, por ejemplo en inglés, by the man. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería una veloz ojeada? Gente. Claro, el hombre sería la gente porque sería por el hombre cuando yo lo paso a voz pasiva. O sea, en la voz pasiva yo tendría Ujú. una veloz ojeada fue echada por el hombre. Muy bien. Entonces, el hombre ahí en ese caso sería la gente, sin lugar a dudas. Muy bien. Sería el by the man. Pero, a quick sight, no sé cómo se le dirá, una veloz ojeada, ¿qué será? Sí, pasó a ser el sujeto de la oración, o sea, este es el sujeto. Perdón, lo que pasa es que tengo el perro que me molesta y es muy molesto. Si este es el sujeto de la oración en voz pasiva, en la voz activa, recuerden lo del año pasado, en la voz activa era esto, el objeto directo. Perdón, de verdad me cuesta escribir. Es el objeto directo. ¿Sí? Y ese donde había dos gotitas de sangre es la proposición incluida. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿No? Sí. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, bien. Eso sería básicamente lo que tienen que ir haciendo. No sé si se alcanza a notar. Fíjense que no estamos analizando las proposiciones. De hecho, la idea que yo tenía para el cursado, ¿Hace antes de... falta analizarla? Eso que iba a decir, y está bien que lo preguntes, porque es lo que quiero aclarar. Eh, por más que yo lo había planeado que llegáramos al cursado viéndolas y analizándolas, pero no ha podido ser así. Sí lo haremos el semestre que viene. Y van a ver que en realidad es como analizar las oraciones. Bueno, vos, Malena, lo has hecho. Es como analizar otra oración más. Entonces hay que sacar eso y volverlo a analizar hasta que se termine. Si Claro. no hay otra pregunta, bueno, ya queda poco tiempo, así que digo porque tal vez se corta la clase de una. Así que bueno. Lo del cuadrito dijiste de las proposiciones incluidas solamente la parte que dice con nexo.